Capítulo 1, razones por qué estudiar religiones. Y página 1 de su guía. Para los que se están uniendo a través de Facebook, yo soy vuestra hermana Esther Padilla. Y esta es la Escuela Teológica Obreros Competentes en la ciudad de Omaha, en la iglesia que pastorea nuestro amado hermano Mazariego. Y hemos estado estudiando esta mañana lo que es la teología bíblica sistemática, las verdades reales acerca de Dios, y que necesitamos conocer estas verdades reales acerca de Dios, que es lo único que nos da la autoridad para crecer y para enseñar la palabra de Dios. Si usted no estudia las verdades reales acerca de Dios, que es la doctrina, usted no tiene la autoridad ni tiene el poder para poder continuar creciendo correctamente, y puede ser presa de los errores. Sugiero a los que se están uniendo ahorita que puedan mirar las clases anteriores, ya sea en Facebook o en YouTube. Hermana Esther Padilla. Bien. Página 1. Razones por qué estudiar religiones. Y voy a pedir silencio. Yo sé que algunos se están uniendo después del lonche. Voy a pedir, por favor, silencito, y si va a venir de regreso, calladito, se mira más bonito. Razones por qué estudiar religiones. Estamos estudiando el libro ¿Cuál camino? Estoy esperando silencio. Pastor, ¿hizo las copias del examen? Razones por qué estudiar religiones. Estudiamos religiones primeramente para defendernos de las doctrinas falsas, o sea, para que no vaya usted a inquirir en error. También lo más importante, pienso yo, en la página número 1, razones por qué estudiar religiones. Cuando estudiamos religiones, esto nos prepara para un evangelismo efectivo. Porque si no tenemos el conocimiento de la creencia opuesta, ¿cómo la podemos contradecir? Claro, esto va a la parte de usted conocer la doctrina suya. Porque ¿cómo usted puede hablarle a otra persona de lo que usted cree si usted ni la conoce? Y así hay gente evangelizando, ni saben lo que están hablando. Nos advierte con respecto, estudiamos las religiones porque esto nos advierte con respecto a tendencias peligrosas que pueden surgir aún dentro de la iglesia. Porque algunas de estas enseñanzas falsas se han infiltrado en las iglesias. Se han infiltrado. Yo lo puedo ver, ¿verdad? Porque trabajo en diferentes lugares, voy a diferentes iglesias, conozco muchos concilios. También nos ayuda a nosotros mismos y a otros a estar informados. Ahora, por supuesto, en una clase como esta, no vamos a poder estudiar todas las religiones que hay más de 6,000 religiones. Pero podemos estudiar algunas que son muy importantes y de las cuales pueden surgir muchas de estas ideas erróneas. ¿Está claro? Vamos a ver. Razones por qué estudiar religiones. Porque hay desviaciones espirituales que pueden surgir por poco conocimiento del camino, por falta de discernimiento de señales satánicas. Podemos conocer las señales satánicas. Personalidad atrayente de los guías falsos. Los guías falsos tienen una personalidad muy atrayente.
por ejemplo, por falta de estudio de la palabra de Dios. La mayoría de los grupos, escuche bien, esto es muy importante para el evangelismo, la mayoría de los grupos que estudiaremos tienen deseo genuino de servir a Dios. Por eso cuando evangelizamos tenemos que ser conscientes de que hay gente que ama a Dios. O sea, ellos profesan a Dios en cierta manera, aunque no conocen la enseñanza verdadera. Ellos creen que lo que están haciendo es lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces, usted tiene que ser un poquito consciente de esto cuando va a hablar con ellos. Porque ellos deben demostrar paciencia, comprensión, amor, no estar discutiendo, no mandarlos al infierno de una vez. Ellos, ciertas doctrinas erróneas que le apartan de la verdad. La mayoría de los grupos que vamos a estudiar tienen ciertas enseñanzas acerca de Dios supuestamente que son erróneas, que en vez de llevarlos a la verdad los está apartando de la verdad. Pero ellos han depositado su fe en esto, en cosas que son aparte de Cristo, porque la doctrina es sobre el fundamento de Cristo. Si Cristo no es el centro, es falso, ¿ok? Si es Cristo y otra cosa, es falso. Y si no está Cristo, es falso también. ¿Entendemos? Así que no puede haber una enseñanza verdadera acerca de Dios si Cristo no es el centro. O si a Cristo se le añade algo. Por ejemplo, tenemos la cientología. Es una religión bastante grande, de mucho dinero. Muchos artistas están en eso. Cristo no es el centro. Tú vas allí, por ejemplo, y ellos te hacen baño, te hacen muchas cosas para ayudarte, te mandan a un retiro y ellos te enseñan que todos los caminos llevan a Dios. No todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad? O sea, ven como sea, todos los caminos te llevan a Dios. No, la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y puede ser, ¿verdad?, que un bañito de agua caliente y una cosita te puedan ayudar, pero eso no te pueden dar la salvación, ni te pueden quitar el peso del pecado que hay en tu vida, ni te pueden dar sanidad. Eso es mentira. Porque la Biblia enseña que el único verdaderamente que sana es Jesucristo, interna y externamente. Amén. Podemos usar ciertas ayudas para ayudarnos, pero Cristo debe ser el centro. ¿Está claro? En cualquier lugar donde Cristo no es el centro, se salieron. Los 4 puntos fundamentales de desvío son, primeramente, su creencia en cuanto a Dios, el pecado, la salvación y la vida futura. Ahora, hay más desvío, pero la mayoría de las sectas o religiones falsas que están erradas, en esto están desviadas, la mayoría. Primero, en su creencia en cuanto a Dios, la revelación doctrinal, lo que hablamos esta mañana, que tienen de Dios está equivocada, ¿ok? Creen que Dios es lejano, creen que Dios nos dejó abandonado, creen que Dios no es una trinidad, muchas cosas, ¿verdad? El pecado, la salvación y la vida futura. Estas 4 cosas son las que fundamentan el desvío de estas enseñanzas o religiones. En nuestro esfuerzo por evangelizar a estas personas, número 1, y apúntelo, debemos de ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Cuando Dios se le reveló a Pedro en una visión, lo que yo limpié no lo llames tú inmundo. Ya él iba con la autoridad, dirigido por Dios, para hablar lo que tenía que hablar. Muy importante. Luego debemos, número 2, estoy enseñándoles cómo evangelizar a esta gente, partir desde los puntos en los cuales estamos de acuerdo. No busque el negativo
para tirarle y golpearlo. Busque el positivo. Si ellos creen en la vida futura, ahí es donde usted se puede enfocar. Por ejemplo, los maometanos o los musulmanes, ellos creen en la vida futura. Ellos creen en los ángeles. Esa es una manera que usted podría enfocarse en ellos. Okay. Para levantarlos y para ayudarlos. Luego, no discutir, no atacarlos, no argumentar o llevarles la contraria. Y sobre todas las cosas, llevarlos a Cristo. Acuérdense que Cristo es el Salvador. Hay que presentar la verdad con amor. Hay que ponerse a la disposición o nivel del individuo. Sea amigo de la persona. Hágase amistad con esa persona. Yo siento mucho ruido allá atrás, pastor, si me le pudiera decir a los hermanos que bajen un poquito la voz. Ponerse a la disposición o nivel del individuo. Y luego ofrecer oración. Uno tiene que ser, mire, cuando dice ponerse a la disposición o nivel del individuo. Por ejemplo, yo una vez fui a evangelizar, toqué una puerta. Sale la señora y hay un gatito. Ay, qué lindo su gatito. Pero usted llega con el milagro. Dios le bendiga, vengo a hablarle de Cristo. Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Buenas tardes. O sea, usted tiene que ser amable. Ay, qué lindo gatito. Ya le llamé la atención. Uy, ¿cómo se llama esto y lo otro? Ya ella abrió un poquito más la puerta, ¿verdad? Entonces, y uno ya va, ¿me entiende? Uno tiene que ser consciente de esto, ¿ok? Ahora, vamos a estudiar entonces, y usted puede leer esto nuevamente o está ahí en su libro. Vamos a leer el capítulo 2, que vamos a empezar con la religión de los judíos, y luego vamos a terminar en el capítulo 3 con el Islam. Esos dos vamos a tocar hoy, si Dios nos da el tiempo. Primero, el judaísmo, aspectos históricos. Primeramente entendemos que ellos son el pueblo escogido de Dios desde los tiempos de Abraham. Capítulo 12 del libro de Génesis, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos. Si no hubiera sido por los judíos y conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 13, la mujer, ¿se acuerdan lo que estudiamos? Que da luz al hijo, esa mujer, esa nación es Israel. Esa no es la iglesia católica, es Israel que da luz un hijo, el cual es arrebatado al cielo. La salvación viene de los judíos. Jesucristo fue judío. Gústele a quien no le guste y le guste. Las leyes de los 10 mandamientos son la base de las leyes de muchos países. La mayoría de los países usan la ley de los 10 mandamientos. Y estas conservaron y recibieron los escritos de la revelación de Dios. Ellos compartieron el concepto de un Dios soberano. ¿Ok? Y se apartaron de la idolatría. ¿Ok? Aunque después pecaron, ¿verdad? Introducieron ídolos a la tierra prometida y luego fueron esparcidos. Ellos llevaron este mensaje, que había un Dios soberano. Y por causa de la idolatría ellos fueron esparcidos. Rechazaron, que estamos estudiando de la historia, ¿verdad? La historia. Los judíos rechazaron al Mesías. Ustedes mataron al santo, dijo Pedro. Pero hablaron del Salvador prometido. Los judíos que siguieron a Cristo, judíos que aceptaron a Cristo, ayudaron a la propagación del evangelio. No fueron los griegos, fueron los judíos, ¿está claro? Porque los primeros cristianos, la mayoría de los primeros cristianos fueron judíos, ¿ok? Entonces ellos, la salvación viene de ellos. Ahora vamos a ver la división entre ellos, porque los judíos tienen divisiones entre ellos mismos, muy importante, interesante, y tienen que entenderlo. Están los judíos nacionalistas que abandonaron la fe de sus padres. Hay judíos que no creen ya, ¿ok? Ellos son agnósticos.
que ellos dicen que Dios, ¿se acuerda que hablamos de esto en la clase anterior? No se puede conocer. Es imposible acercarse a Dios. Ellos han abandonado, es imposible. Claro, con tantas leyes, los judíos tienen, aparte de los 10 mandamientos, 600 ordenanzas que tienen que cumplir. Es muy fuerte esa ley de los judíos, es muy fuerte. La verdad que yo me quito el sombrero ante ellos, porque si nosotros no tenemos nada más que la santidad, pero ellos tienen un montón, 600 ordenanzas y leyes. Entonces hay judíos, número uno, la división número uno, racionalista. No, esta religión no se puede vivir, ¿ok? Luego está el judío reformado, cree en un Dios, pero es un Dios lejano. Sí es cierto, creo en Dios, pero a saber dónde está. Aquí estoy yo, pero a saber dónde está Él. Y luego tendrán a los judíos ortodoxos. Esto es un poquito fuerte, porque los judíos ortodoxos solamente creen, escucha, judíos ortodoxos, en los primeros 5 libros del Torah. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Ok, Números. Solamente en los primeros 5 libros. De manera que para evangelizarlos hay que encontrar la manera de hacerlo en los primeros 5 libros de la Biblia. Porque ellos no creen en los profetas, ellos no creen en Daniel, ellos no creen en los Salmos, ellos no creen en nada del Antiguo Testamento. Solamente en los primeros 5. Ellos levantan el Torah y en eso creen. Pero ellos creen en la resurrección de los muertos. Hay un punto donde nosotros podemos hablar con ellos. Ellos creen en el cielo. Ellos creen en el infierno literal que creemos nosotros, no en el purgatorio. Ellos creen en el juicio, que va a haber un juicio para las naciones. Claro, ellos creen que ellos son los únicos que se van a salvar. Y ellos esperan la venida del Mesías. Por supuesto, ya el Mesías vino. Según Isaías 53, le veremos, pero sin atractivo. Pero como ellos no creen en Isaías, usted no le puede hablar de Isaías. Pero usted le puede hablar en el libro de Moisés, donde Moisés golpeó la piedra, ¿verdad? Y la piedra dio agua, ¿ok? Entonces usted le puede hablar en el libro de Génesis, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, pero apareció un cordero. Usted le puede hablar en Génesis, donde Dios los vistió de vestidura. Hay lugares donde usted puede hablarle a ellos de Cristo, de alguna manera, con la ayuda, como le digo, del Espíritu Santo, porque son muy difíciles de conquistar. Ellos creen que el Mesías fue un impostor. Muy importante esto, subráyelo. A diferencia de los musulmanes no creen que Cristo fue un impostor. Ellos creen que Cristo fue un profeta. Y tienen razón. Ahí es donde usted puede ir a hablarles. Cristo fue profeta, pero también fue hijo de Dios. Pero los judíos no. Los judíos dicen que es un impostor. Igual que todos los mesías que vinieron en el tiempo de Cristo, este fue otro impostor. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Luego está el judío cristiano. Es el judío, ahorita hay movimiento en los judíos que se están convirtiendo a Cristo. A ver si me acuerdo, si alguno de ustedes me puede recordar para traer unos libros la próxima vez que venga, que estoy leyendo acerca de este movimiento. Muy lindo, creen igual que nosotros. Es una maravilla esta gente, ¿me entienden? El judío cristiano. Pero el problema con el judío cristiano, que es desterrado de su casa, le quitan su herencia, sufre persecución y su familia hace un entierro como símbolo de su muerte. Se acabó. La doctrina es Dios, deidad de Dios el Padre, uno. El Mesías posee los 3 ministerios ungidos. Ellos creen que el Mesías es sacerdote, profeta y rey. Jesús fue rechazado por no cumplir su obra como rey, ellos creen. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Hay 2 corrientes de profecías mesiánicas.
la profecía de un Cristo sufriente, o sea, cómo le evangelizamos a ellos, se encuentra en Isaías 53, el Salmo 22 y Daniel 25 al 26, donde está la Gedetoma, ¿cómo se dice? Gedomada, donde Dios le muestra a Daniel, ¿verdad? Y le dice, se le quitará la vida al Mesías, ¿verdad? Profecía de la gloria venidera está en el Salmo 2.6, Isaías 9.6.7, porque un hijo nos es dado, ¿verdad? Y el principado dice sobre sus hombros. Jeremías 23.5.6, vamos a leer ese versículo. Todos estos versículos nos ayudan para evangelizar a los judíos y atraerlos a Cristo. Isaías 53, Salmo 22, Daniel 9 del 25 al 26, Salmo 2.6, Isaías 9.6 y Jeremías 23, 5 y 6. Solamente vamos a leer Jeremías 23, 5 al 6. Alguien que lo tenga. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Así es. Ahora vamos a ver algunas de las evidencias de la resurrección de Cristo que nosotros podemos hablarles a ellos, ¿verdad? Porque ellos creen que Cristo es un impostor, pero podemos mostrarle algunas de las evidencias. En primer lugar, hubo documentación muy cuidadosa. En segundo lugar, uno de los escritores era médico y gentil. En tercer lugar, la tumba se encontró vacía, pero no le dieron pena de muerte a los soldados. Eso es imposible. ¿Ok? Si Pilato puso su anillo en la roca y cualquiera que moviera esa piedra tenía que ser aniquilado, ¿por qué razón no los mataron a los que movieron la piedra? Pero no lo movieron ellos, lo movieron los ángeles. ¿Por qué no encontraron evidencia de quién había movido la piedra? Y lo persiguieron, ¿verdad? Entonces, y eso está allí cuidadosamente documentado. Luego vemos la conversión de Pablo. Eso es algo verídico. Pablo existió. Perseguía a los judíos para matarlos, pero se convirtió al cristianismo. ¿Cómo es posible que una persona que persigue a los cristianos para matarlo se convierte al cristianismo y se vuelve el apóstol de los gentiles? Luego, otra evidencia es disposición de los seguidores de Cristo a morir por la causa. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. A Pablo le cortaron la cabeza. Dice que a Juan lo metieron en una cosa de aceite caliente. ¿Ok? Y luego lo otro es la vida del creyente. Usted puede testificarle a los judíos con el cambio de su vida. Lo que pasa con los judíos, hermanos, es que cuando el problema de Hitler, ellos fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Entonces ellos creen que todos los evangélicos somos católicos. Cristiano, decir cristiano para ellos es los católicos que a la par de Hitler nos persiguieron. Entonces hay que hacerle ver a ellos que nosotros no somos católicos, que nosotros no somos parte de la Inquisición que mató a miles de judíos, porque la Inquisición mató cristianos, judíos, musulmanes y todo el que lleva en el medio. La Iglesia Católica mató. Nosotros somos diferentes, ¿ok? Hay que hacerle bien, porque eso ellos lo tienen muy presente. Cuando tú le dices que tú eres cristiano, que crees en Cristo, ya te ponen la cruz. Los judíos creen en la salvación por medio del sacrificio, un punto importante, porque ahí podemos mostrarles a ellos en el Pentateuco la figura de Cristo en el sacerdote y en los colores. Y en los corderos, el cordero
El chivo expiatorio y el chivo que es suelto para que vaya al desierto. ¿Ok? Entonces, el castigo eterno, el alma, ellos creen en el alma. Y la venida del Mesías libertador, que es el punto más importante, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es nuestra actitud hacia los judíos? Debemos respetarlos porque son los hijos de Dios, son el pueblo de Dios. No estamos para juzgarlo, porque yo el otro día estaba hablando con una persona y dice, tan mal, son diabólicos. Eso no me pertenece a mí decirlo. Pero es cierto, ellos han fallado en muchas maneras porque ellos no tienen verdaderamente a Cristo en su corazón. Entonces, claro, han cometido atrocidades, pero nosotros no somos quien para juzgarlo, es Dios que los va a juzgar. La Biblia dice que lo bendigamos, ¿ok? Que los bendigamos, eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Respetarlo, orar por ellos y agradecerles su contribución, porque en 1 de Juan capítulo 4 Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, ¿ok? Admirarlo por su lealtad y apego a sus leyes y a su nación, lo que yo decía hace un rato. Más de 600 ordenanzas y ellos todas las cumplen. Y por años y años y generaciones de generaciones, hermano, eso es de admirar. Es un pueblo único que se ha mantenido. Fieles, miren, nosotros todos hemos perdido realmente quiénes somos. Porque usted puede decir que nació en El Salvador, pero usted no sabe si su tatarabuelo era de España o de África o de dónde. Pero ellos no, ellos se casan con su propia raza y se mantienen con su propia familia y han mantenido su identidad étnica, ¿ok? Como pueblo de Dios y su religión. Hay que tratar que lean Isaías 53 y el Salmo 22. Y dejar que el Espíritu Santo los trate con ellos. Mostrarle a Cristo en el Antiguo Testamento, en las profecías cumplidas. Hacer que lean el libro de Hechos, Hebreos y Mateo, si usted logra hablarles de la segunda venida de Cristo. Porque en la segunda venida de Cristo hay un poco acerca de lo que le va a suceder a ellos. Y se puede llevar al libro de Daniel, a los que creen en el libro de Daniel. Y mostrarle la mujer que da luz a ese hijo que es llevado al cielo, ¿verdad? Y lo del juicio final. A hablarles de la segunda venida de Cristo, del plan de Dios para su vida. Y eso está todo en la Biblia y ahí les di todos los textos a ustedes, ¿verdad? Lucas 1, 54, 55, 56, 69, ¿verdad? Yo quiero que lean esos versículos. Lucas 1, 54 y 55 y 67 y 69. Por favor. Lucas 2, 25 al 32. Romanos 10, 11, que dice que para los judíos es la salvación primero. Hebreos 8, del 6 al 12. Perdón, Hechos 8 del 6 al 12 y Apocalipsis 7, 21 y 9, 14. En nuestro trato con ellos tenemos que mostrar comprensión. Ellos temen la persecución de parte de su familia. El cristianismo trató de eliminarlos en el tiempo de la Inquisición. El cristianismo dominado por la Iglesia Católica, no nosotros. ¿Está claro? Ok. Vamos ahora a continuar con el capítulo 3. El Islam. El Islam, hermano, es una de las religiones más grandes del mundo. Escuche bien. Le llaman la cortina roja o negra, porque no se puede penetrar, es impenetrable. 25% de la población del mundo es islamí.
Quiere decir que 2 billones de personas, más de 2 billones de personas son del Islam. Su centro de adoración es la Meca, donde ellos van cada año a ofrecer sus donaciones. Y dice que ahí es donde se tiene que construir el nuevo templo. Y sin ese templo, todavía Cristo no aparece. Está difícil. A menos que encuentren otro lugar donde construir el templo, a no ser, a lo mejor se han equivocado y no es ahí. La capital es Bagdad, Irak. Su fundación, junio del 622 después de Cristo. Los musulmanes, esta religión comenzó en el 622 después de Cristo. Otra cosa que quiero decirles, hermanos, hay religiones y hay sectas. En Estados Unidos se reconocen las religiones, pero no se reconocen las sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, podemos decir que es una religión, pero en realidad es una secta. No sé si ya lo están reconociendo en el gobierno, pero en tiempos atrás no lo reconocían. Tengo que hacer esa tarea ahora porque ya pues van cambiando los tiempos, ¿verdad? No lo reconocían como religión. Por ejemplo, a la Iglesia Evangélica Pentecostés le dan todos los permisos, le dan todo, lo reconocen como al pastor, como un pastor, ¿verdad? Pero el Islam es conocido como una religión en el mundo entero. Una religión mundial con su centro, ya lo dijimos, ¿verdad? Su fundador es Mahoma. Y la autoridad de ellos es el libro del Corán, que es una recopilación de las palabras de Mahoma y algunas que otras tradiciones y parte de la Biblia. No tiene toda la Biblia. Por ejemplo, en el Corán dice, el que mata a un cristiano, tú puedes matar a un cristiano, somos nosotros. Tú puedes matar a un cristiano, pero primero le tienes que dar oportunidad a que se convierta al Islam. ¿Qué cristiano verdadero se va a convertir al Islam? Y el que mata a un cristiano tiene derecho a entrar al reino de los cielos y le van a dar 15 mujeres regaladas de arriba. Porque ellos piensan que allá arriba se siguen casando y siguen teniendo mujeres, ¿verdad? Pero la Biblia dice que allá arriba no va a haber ninguna mujer para ti, ni ningún hombre para ti. Porque vamos a ser como los ángeles, ellos no se casan ni se dan en casamiento. Pero por ahí Iglesia Evangélica está diciendo que los ángeles se acostaron con las mujeres y tuvieron hijos, y de ahí salieron los gigantes. Que Dios nos ayude, dice Marino. Entonces, ellos están como eso, porque ellos piensan que allá arriba van a seguir allá arriba, la vida normal de la tierra. Tienen algo con lo que nosotros unimos en cierta manera, porque ellos creen en un Dios unitario, que se llama Alá, es uno. Y Jesús, al contrario de los judíos, porque los judíos dicen Jesús es un impostor, por lo menos ellos dicen que Jesús es uno de sus profetas, pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Creen en la salvación y la vida futura, sumisión a la voluntad de Dios y cumplimiento de los 5 requerimientos del Islam. Según ellos, las buenas obras te llevan al cielo. Las malas obras te llevan al infierno. No todos los que practican el Islam son malos. Muchos de ellos, hermanos, son gente bien buenas. Son hombres y mujeres que han sido engañados por esta religión. Son bien humildes. Son bien sumisos. Son personas respetables, ¿ok? No más que ellos no saben, como algunos cristianos no conocen la doctrina, ellos tampoco conocen en qué están metidos. Ellos están ahí por la tradición, por el temor a ellos mismos, porque los líderes de ellos lo tienen subyugados, atemorizados. Entonces ellos no se pueden salir de esas ataduras. Solamente Cristo puede libertarlos a ellos.
Hay más de 1 billón, ya son como 2 billones de adeptos. Y quite ahí, no sé si su guía dice 62, ya esto pasó. Hay 74 sectas. O sea, tienen muchos grupitos que todos, ahí está el ISIS. Dígame ustedes, son musulmanes. Dígame qué hace ISIS. Una bandera negra y se visten de negro. Son terroristas, es una secta, pero es musulmana. Hay 74. Y tienen 4 divisiones mayores. O sea, sectas hay muchas, pero hay 4 que son más abundantes. Hay otro nombre para los seguidores, la gente le llama maometanos, por su líder Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Y vamos a hablar de las divisiones que ellos tienen al rato, las 4 divisiones mayores. Mahoma, el supuesto profeta de ellos, que terminó la obra de Cristo, nace en la Meca, en Arabia, en el 570 después de Cristo y muere en el 632. Mira, 10 años después que funda esta diabólica religión. Lo que el diablo puede hacer en 10 años, Padre era Abdullah, que significa, la palabra Abdullah significa esclavo de Dios. Él fue huérfano. El padre muere antes de que él nazca. Y su madre muere a los 6 años de que él había nacido. Este hombre declara haber recibido una revelación del ángel Gabriel. En primer lugar, el ángel Gabriel no se le va a revelar a ninguna persona más que al pueblo de Israel. Porque estos son los ángeles que Dios tiene para el pueblo de Israel. Su mensaje se convierte en el Corán. En 10 años él escribe el Corán. Pero él ni podía escribir. Él usa sus amanuenses para que escriban lo que él está supuestamente recibiendo de un ángel. Esto se parece mucho a los mormones. Los mormones, cuando estudiemos la religión de los mormones, o la secta, bueno, ya creo que es religión, de los mormones, vamos a ver que pasa lo mismo con los mormones. Su director se mete a una cueva y en la cueva recibe una revelación divina. ¿Okay? Y de ahí, pues ellos dicen que Jerusalén está en Utah. Y ahí está, y Utah está precioso, hermano. La verdad que parece una Jerusalén, pero de belleza. Y su Jerusalén está en Utah. Montones mueren en el camino por llegar a la verdadera Jerusalén. ¿Dónde está eso en la Biblia si Jerusalén está en Israel? Entonces, esto lo mismo pasa con él. Él recibe supuestamente un mensaje. Su mensaje se convierte en el libro del Corán que le digo que es la Biblia de ellos, que es parte de la Biblia y los dichos de este hombre. Él era polígamo. Mire usted, tuvo 10 mujeres. En cierta ocasión yo estaba en el avión y había un joven al lado. Y yo le hablo a la gente, no en el avión. Le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Y de dónde vienes? Y me dice él, oh, yo vengo de Arabia, no sé de qué lugar de Arabia. Oh, wow, ¿y qué haces aquí en Estados Unidos? Vengo a buscar la esposa a mi padre. Ay, se le murió su esposa. No, es que las que tienen ya no son suficientes. Necesito buscarle algo joven. Entonces yo le digo a él, wow, ¿y tú qué religión tienes? Oh, yo soy musulmán, le digo yo. ¿Y tú conoces la palabra de Dios? Porque ellos conocen la palabra de Dios. Ellos tienen Génesis en su Biblia. Sí. ¿Y tú sabes qué dice en Génesis? No me dice. Conocen, bueno, saben que está ahí, pero no conocen nada. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, le digo. Y cuando Dios creó a Abraham, le trajo a una mujer. Si Dios hubiera querido traerle a 2 mujeres, de una vez se la hubiera hecho bien bonita. Se quedó pensativo. Pero le trajo solo una. Si con una apenas se puede, le digo. No será como más. Ahí lo dejé, ¿verdad? Por lo menos le tiré las semillas, ¿no? Entonces, hermanos, llamó a sus seguidores a una guerra santa con el fin de subyugar a otros. El Islam,
¿cómo decir? No sé la palabra, su ideología es de odio. Aunque sus seguidores, como decía al principio, no todos entienden esto porque están atados. ¿Ok? Ellos dicen ellos hablan de la guerra santa. A la fuerza tienes que hacer a la gente musulmana y si no los matan. Si no escucha, los mata. Entonces, en esa manera, mira qué interesante esto, para que ustedes sepan cómo funciona esto. Ellos tienen por ley proteger la palabra del profeta. No pueden delatar. Entonces, como por ejemplo, cuando, no me recuerdo el profeta que habló, Saddam Hussein, no era Saddam Hussein, que tiró que bombardeó las torres de Nueva York. ¿Se acuerdan de él? Osama Bin Laden. Él era en ese entonces, porque ellos creen en los profetas. En ese entonces era Osama Bin Laden su profeta principal. O sea, es como decir, el pastor Mario es el líder principal de la iglesia Dios es amor, ¿verdad? Y lo que él diga, eso es el punto, ¿verdad? La iglesia de nosotros no funciona así, ¿verdad? Nosotros funcionamos diferente. Ellos no, ellos tienen un líder, un profeta, y ellos escuchan la voz de ese profeta. Lo que ese profeta diga es la palabra de Dios. Imagínate tú, qué terrible, qué aberración, qué demonios tan poderosos hay ahí, hermanos. La palabra de un hombre. Entonces, este profeta, supuestamente Bin Laden, dice que Dios le habló y le dijo que tenía que matar a 100,000 personas. Entonces, fue lo que sucedió en las torres de Nueva York. No cumplió con las 100,000, pero mató unos cuantos. ¿Ok? Mató unos cuantos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos creen la voz del profeta por miedo y porque si ellos desobedecen la voz del profeta, ellos no se van a ir al cielo. Entonces, todos callados. Entonces, por ejemplo, el hermano Vicente es terrorista. Reprendo al diablo. Y somos musulmanes. Hermano Vicente es musulmán, yo soy musulmán, el hermano Vicente es terrorista y la hermana María es la profeta o el profeta. Y el profeta dice, tienes que matar. Y vienen todos los terroristas para ir a cumplir la palabra del profeta. Y yo sé que tú eres terrorista y vives al lado de mi casa. Y yo sé que tú vas a ir a poner una bomba ahí en el centro de Los Ángeles. Pero como yo soy musulmana y me rijo bajo la ley del Corán, yo no te puedo delatar. En boca cerrada no entran moscas. ¿Viste la unidad que hay ahí? Es una unidad satánica. Es un demonio muy fuerte que este país está peleando. Y lo más tremendo que ahora el mayor de Nueva York es musulmán. Ellos se protegen unos a otros porque ellos creen la voz del profeta. Lo que el profeta diga, eso va a ser. Y los demás se tienen que quedar callados. ¿Ok? Eso es lo que ellos creen. Y entonces tienen lo que se llama la guerra santa, que es el yihad. Este hombre, Muhammad, instituyó el viernes y no el sábado como día sagrado, y eso queda hasta hoy. En vez de a los judíos, ellos creen en el viernes. Mató a miles de judíos y cristianos en el pasado. Enseñó que el que mataba a un cristiano aseguraba la entrada al paraíso. Espera un segundito, pastor, para que no me interrumpa. El Islam escuche bien, el problema con el Islam y la fuerza del Islam es esta. Mira, la fuerza del Islam es esta. Que es un movimiento no solamente religioso, por eso tiene el poder que tiene. Es político y religioso. Cuando la religión y la política se unen, eso es un poder terrible. Eso es un poder terrible. Bueno, lo estamos viendo ahorita. Aló.
Lo estamos viendo ahorita. Tenemos un líder ahorita que ha tomado el control de la mayoría de los evangélicos. Y es un poder muy fuerte, religión y política unido. Por eso en este país, ¿saben eso? Y dice, este país enseña que la religión y la política no pueden estar unidos. Pero hay cosas que están pasando, ¿verdad? Entonces, por eso es que este movimiento es tan fuerte. Y se divide en secta y subsecta, y vamos a hablar de las sectas mayores. Las 4 ramas principales del Islam. Los primeros son los sunitas. Que son el 90% o más, porque como va creciendo. Después son los safíes. Acuérdense, de todas estas salen 70 subdivisiones, ¿ok? Los chiitas. Esto es como si fueran hormigas. ¿Quién los controla? ¿Verdad? Están los que están ahí en Gaza, están los ISIS, olvídese nomás. Están los chiitas y su subsecta va. Y por supuesto, la mayoría de ellos son muchas mujeres, ¿okay? Polígamos. Ellos creen, y también está la creencia de que el hombre solamente tiene que decir 3 veces, me quiero divorciar de la mujer, y ya se puede divorciar. Solo por decirlo. Qué rico, ¿verdad? Qué fácil, ¿eh? Oye, me quiero divorciar de ti. Ya me voy a divorciar de ti y ya me voy a divorciar. El mismo día dígalo, por favor. Y ya estuvo. Estas mujeres, hermanos, viven subyugadas. Muchas de ellas se queman, se cortan la nariz, se cortan las orejas, se lastiman su cuerpo. Luego, si alguna de ellas... acuérdenme, hay una película que me gustaría que la vieran, que es un documental y es una película, porque ellos todavía viven bajo la ley. ¿Se acuerda que Cristo dijo que hay que apedrear con una mujer está en adúltero? Si a una mujer nomás se le dice que está en adulterio, algunas de estas sectas dice que hacen una reunión, hacen un agujero en la tierra y llaman a la familia y a toda la comunidad y apedrean a la mujer en el medio del sol, enterrada en la tierra. ¿Ok? Enterrada en la tierra. Y los primeros que tienen que tirar la piedra son sus hijos. Imagínate el dolor de esa mujer, que sus propios hijos le están apedreando. ¿Ok? Esto es horrible, hermano. La verdad que es una cosa triste, ¿ok? Pero como les digo, algunos no. Algunos son musulmanes, pero no son mala gente. No todos son así, ¿verdad? Ellos no saben lo que ellos están siguiendo. Doctrina del Islam. Dios es uno. Creen que los cristianos tenemos a María como Dios, pero hay que hablarles que no es así. Nosotros no tenemos a María como Dios. Ellos creen que Jesús fue un gran profeta, pero nunca fue crucificado. Hay que darle testimonio de Cristo. El Espíritu Santo, ellos no creen que es una persona, sino una emanación de Dios. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero nosotros podemos probar al Islam, según Romanos 8:27, porque acuérdense que ellos tienen parte de la Biblia, que el Espíritu Santo es Dios. Juan 14:16. Es el consolador.
para hablarles del Consolador. Juan 16:7, Efesios 4:30, que es la marca que marca a sus hijos. Hay un punto donde nosotros podemos hablarles a ellos, y es que ellos reconocen los espíritus malos y los espíritus buenos. Lo malo es que tienen muchos demonios adentro, ¿verdad? Pero ellos creen que hay buenos y hay malos. Reconocen la autoridad de la ley, o sea, ellos creen en el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso es que yo le hablé al muchacho de Génesis. Ellos creen en los salmos de David, le llaman Zabur. Y también creen el evangelio dado a Jesús, que le llaman Inji. Creen en el evangelio, pero no creen en Jesús. Mira qué tremendo. Entonces hay manera de llegar a ellos. Y por último, ellos creen en el Corán, que ese es el último. El Corán viene a ser la Biblia de ellos, ¿ok? Es cierto que está el evangelio de Jesús, los salmos y el Torah, pero el Corán es mayor que todos ellos. Se contradice porque la Biblia dice que no hay 2 evangelios, que no pueden haber 2 Biblias, porque entonces es una confusión. Vamos a ver los 5 requisitos, lo que ellos tienen que hacer todo el tiempo. En primer lugar, ellos tienen que recitar el credo cada vez que ellos oran. Así como el católico dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de la muerte. Ellos tienen que decir, no hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. Eso es para lavarle el cerebro. Cada vez que ellos se arrodillan tienen que repetir esto. La oración, oye, más que los creyentes, qué vergüenza. 5 veces al día, mirando hacia la Meca y con su rostro en tierra. Yo, hermano, me partió el alma cuando yo fui a Jordania, hermano. Y yo vi en aquel sol a las 12 del día, un sol que, hermano, yo quería meterme debajo de una roca y echarme un poco de agua. Era horrible. Y yo miro a aquel hombre, hermano, todo andrajoso, su ropa llena de huecos, los zapatos con huecos, tirado en el piso, hermano. Y ahí había una gran montaña, una roca que estaba caliente y el piso que hervía. Y aquel hombre arrodillado en el piso con su rostro en la tierra hacia la Meca. Wow. Ay, hermano, me partió el alma ver eso. Perdónanos, Dios mío, hermano, tenemos que orar más. Verdaderamente estamos faltos, hermano. Yo estoy falta, hermano. Tenemos que orar por estas almas que están perdidas. 5 veces al día con su rostro en tierra. Además, han conseguido algunos de ellos lo que los cristianos, por amor al dinero, no quieren. Porque hay cristianos que trabajan hasta el domingo y no van a la iglesia. No tienen fe de conseguir otro trabajo. Han conseguido que en el trabajo les permita a la hora que tienen que orar, salirse y orar. Y en donde sea. Pero hay hermanos que dicen, no puedo ir al instituto bíblico porque mi patrón no me deja. Pero ellos sí. En sus trabajos han conseguido en este país que le dan permiso para orar. Y para que usted lo sepa, que es la ley, usted tiene derecho en este país con una carta de su pastor que no tiene que trabajar el domingo porque usted va a la iglesia. Y su patrón tiene que sujetarse a esa ley. Usted puede buscar un abogado y su patrón se mete en problemas. Porque es la ley de este país. Conozca las leyes. No le tenga miedo a ti, TRUMP. La limosna. Ellos primero para sus profetas y después para el huérfano. Ellos dan 2% de su salario como una limosna. Van a la Meca una vez en la vida, por lo menos una vida, pero si no pueden, reúnen el dinero para que alguien vaya a la Meca. Si ellos no pueden ir, ellos empiezan a reunir toda la vida para que alguien vaya. Y lo más tremendo de todo, hermano, diga con nosotros, diga, hagamos juntos en este día, que Dios nos ayude. Ayunan un mes completo.
un mes completo. La hermana se puso la mano en la cabeza. El mes de Ramadán, creo que es el mes de septiembre. Yo una vez me gané a unos ahí, yo me los gané porque yo estaba en el ayuno de Daniel y estaba ayunando yo un mes completo también. Y cuando me ofrecieron la comida, ¿verdad? No puedo comer porque yo trabajaba para la escuela. No puedo comer. Y ellos dijeron, ¿por qué no comen? Digo, pues estoy en ayuno. No, están felices porque ellos también estaban en ayuno. Estaban bien felices conmigo. Ay, qué contenta. Tengo una foto con ellos. Ellos, hermanos, un mes completo y se abstienen de carne de cerdo, de licor. De acuerdo a los musulmanes o el Islam, Dios es responsable de nuestra salvación. Ellos creen en la salvación. El hombre no puede escoger, no existe. Bueno, ellos dicen que no existe el libre albedrío. O sea, Dios lo salva, pero como Dios es el que decide. Ay, pobrecito. Ellos creen que se tocará la trompeta, mira qué interesante, y los muertos, pero no creen en Cristo, resucitarán y habrá un juicio final, definitivamente. Sus nombres no serán escritos en el libro de la vida. Creen en el infierno y creen en el paraíso. Importante eso. La diferencia es que ellos creen que en el paraíso van los que matan a la gente y que están viviendo allá con 15 mujeres, todos los terroristas que han matado a un cristiano. Si matan a 10 son como 60, ¿no? Okay. El gobierno islámico impone restricciones contra el evangelio. Hermanos, no es fácil predicar en esos lugares. Hay una cortina de hierro, completamente de hierro. Las personas que predican ahí están arriesgando continuamente su vida. Por ejemplo, van a esos lugares como si fueran periodistas. Hay muchos cristianos que hay que orar por ellos, que están cada día, ¿ok? Están cada día tratando de llevar el evangelio, arriesgando su vida por llevar el evangelio a estos lugares. Pero no pueden ir abiertamente. Yo no puedo ir a estos lugares donde está el Islam, la ley del Islam, a decir, vengo aquí a predicar. De una vez me cortan la cabeza. Yo tengo que ir escondida. Voy como un turista, voy como un periodista y por supuesto corren el peligro que los metan a la cárcel y lo han hecho y lo siguen haciendo. ¿Okay? Lo siguen haciendo, ¿ok? Y los que se convierten a Cristo también sufren del martirio. No es fácil. Esta situación es muy difícil. Se convierten, pueden ser asesinados y muchos creyentes hay, pero en secreto. Están como, por ejemplo, el criado del rey de Asiria, que había convertido a Dios, ¿verdad? Había sido sanado de la lepra, pero era un creyente escondido, porque no podía decir que era creyente. Tristemente, esta es la condición de esta gente, ¿ok? El trato con ellos, como ya les dije, no son malos. Algunos de ellos no saben, están atados a esa religión. Creen que el profeta, Dios le habla y ellos tienen que ser lo que el profeta dice y punto. Ser amistoso, nunca hablarles en contra de Mahoma porque Dios guarde, ese es su Dios. Decir si yo hubiera aceptado a Mahoma, no fuera cristiano. Claro que no, pero como no lo acepté, soy cristiano. Estas son opiniones, ¿verdad? Testificar de Cristo, de su testimonio personal y ofrecerles una oración. Sí aceptan una oración. Estoy hablando de los que están aquí, ¿eh? Allá no sé. Allá no sé si rápido te llaman la policía y te meten a la cárcel. Bien, hemos terminado esta parte de la clase de religiones. Le agradecemos a todos los que se están uniendo a través de Facebook. Dios le bendiga. Yo soy la pastora Esther Padilla y quisiera en esta tarde invitarles para que usted acepte a Jesucristo como Salvador personal. Cualquier lugar que tú te congregues, que tú vayas, que tú te reúnas, que Cristo no sea el centro, está equivocado. Sin Jesucristo no hay salvación. Él es la puerta, Él es el camino, Él es tu paz,
Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y el Señor está dispuesto a darte la vida eterna. Hay vida eterna futura para ti si vienes a Cristo Jesús en esta hora. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta clase que tú nos has permitido dar. Te doy gracias por los que se han unido a través de Facebook. Gracias por los pastores de esta congregación, por los hermanos que cocinaron, por aquellos que van a regresar, por la hermana Lucy, su esposo y cada uno, Señor, de la familia pastoral. Gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí porque me permitiste llegar con bien. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que van a salir. Mira esta nueva miembro, Señor, de la iglesia de mi hermano Mazariego. Te pido que la bendigas y le des sabiduría. Te ruego, Señor, que nos dirija en todo este camino y que podamos regresar con bien la próxima vez si tú no has venido. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Bendiciones.